Siempre he sido un hombre de ciencia. En el quirófano, la fe no tiene cabida. Lo que importa es el bisturí, el conocimiento y la precisión. Para mí, Dios era una idea abstracta, algo que la gente buscaba en momentos de desesperación, pero que no aplicaba al mundo real y tangible. Mi ciudad, Cuenca, Ecuador, es un lugar donde la fe y la tradición se entrelazan en cada calle adoquinada, pero para mí, eso era solo cultura, folclore. Creía en la vida, la muerte y la delgada línea que las separa. Pero, ¿qué pasa cuando esa línea se difumina? Y si les dijera que vi esa línea desaparecer y que me mostró algo que la ciencia jamás se atrevería a explicar. Esta no es una historia sobre una fe ciega, sino sobre algo que me obligó a abrir los ojos y quizás pueda obligarlos a ustedes también a abrir los suyos. Este es mi testimonio y el de mi hija, Sofía. Si alguna vez se han sentido perdidos o buscan una respuesta, sigan viéndolo. Y si esta historia les llega al corazón, suscríbanse al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta, que pueden cambiar vidas. Mi vida era todo sobre el trabajo. Era mi manera de ayudar al mundo, de darle sentido a la existencia. Pero mi verdadero significado estaba en casa, en los ojos de mi hija, Sofía. Solo 7 años, con piel suave, cabello rizado y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Era la inocencia personificada. Su nombre, que significa sabiduría, nunca tuvo más sentido que ahora. Tenía una imaginación rica, un corazón gigante y un alma pura. Yo, con mi pragmatismo, vi en ella la belleza de la vida, pero nunca la conexión con algo más allá. La amaba de una manera tan profunda que es difícil de describir. Y fue este amor, esta conexión, lo que me arrastró al abismo, al momento más aterrador de mi vida. Creí ser una protectora, pero el destino tenía otros planes. Me mostraría que, al final, no somos nosotros los que tenemos el control de nada. Era una tarde normal, como tantas otras. El sol dorado de Cuenca se filtraba por la ventana. El aire estaba en calma, el mundo estaba en su lugar. Y entonces sonó el teléfono. La voz de pánico de mi esposa rompió la calma. Un accidente estúpido, algo que podría haberse evitado. Corrí. La sirena de la ambulancia, el sonido que también conocía, ahora sonaba como una canción de muerte. Llegué al hospital, a mi propia casa, pero como un extraño. Vi lo que le pasó a Sofía, las secuelas. Yo, el cirujano salvando vidas, estaba indefenso. Y fue allí, en la sala de urgencias, que el tiempo se detuvo. Los monitores pitaron, un sonido agudo y final. Lo que siguió fue el silencio más ensordecedor que jamás había escuchado. Miré el reloj, los monitores, a mis colegas. Nadie podía hacer nada. La vida de mi hija fue declarada extinta. Durante 7 minutos y 23 segundos, Sofía ya no estuvo con nosotros. Y yo, con mis años de experiencia, tuve que presenciarlo. Fue el momento en que mi mundo, construido sobre la lógica y la razón, simplemente se derrumbó. No lo sabía, pero en ese instante se estaba construyendo un nuevo mundo. Y entonces algo surrealista sucedió. El pitido de los monitores regresó. Primero una línea tenue, luego un sonido más fuerte. Sofía había vuelto, pero no era la misma niña. Miró a su alrededor, con un brillo en los ojos que nunca antes había visto. Era como si hubiera regresado de un lugar lejano, pero uno que la había transformado. Y fue allí, en esa habitación de hospital, con el olor a antiséptico en el aire, que Sofía me lo contó. No describió la oscuridad ni la tumba fría que yo, como científica, esperaba. Describió un lugar de luz y paz. Me habló de una luz aterciopelada, una que no lastimaba los ojos, sino que los calmaba. Dijo que esta luz era fragante, como el jazmín en un día soleado. ¿Y el sonido? Dijo que escuchó un coro de campanas de cristal vibrando en el aire. Una música que arrullaba el alma,
que traía una paz que no se puede explicar en palabras. Y en medio de todo eso me dijo que no estaba sola. Una figura con túnica blanca y pies descalzos la abrazó. Ella lo llamó Jesús. Era la primera vez que la palabra milagro no me sonaba a broma. Era la primera vez que la palabra fe no era solo una tradición, sino una realidad que llamaba a mi puerta. Sofía, mi hija, la niña a la que había visto alejarse durante 7 minutos y 23 segundos, era ahora la mensajera. No hablaba como una niña, sino con una sabiduría que no le pertenecía. Me dijo, con la claridad de quien describe un juego en el parque, que Jesús le había mostrado el futuro. No habló de cosas complejas, de profecías largas y difíciles de entender. Mostró 5 señales concretas, fáciles de reconocer. Me dijo, «Papá, Jesús dijo que en septiembre el cielo se partirá». Y yo, con el corazón acelerado, la escuché describir la segunda señal. El agua del mundo entero cambiará de color. No será sutil, será visible, algo que todos verán. Pensé que era solo su imaginación, pero la urgencia en su voz era real, palpable. Y continuó, los animales, los pájaros, dejarán de hacer ruido. Habrá un silencio aterrador, pero uno que preparará los corazones de todos. Sentí que mi respiración se volvía más dificultosa. Fue como si estuviera al borde de un precipicio y mi hija me empujara suavemente. Y eso fue solo el principio. La cuarta señal, me dijo, sería la más aterradora, pero también la más hermosa. Se oirá un toque de trompeta desde el cielo. Un sonido tan fuerte que todos lo oirán, sin importar dónde estén. Fue entonces cuando mi escepticismo, mi armadura, se hizo añicos. Yo, el hombre de ciencia, el cirujano que veía la vida y la muerte como hechos biológicos, me vi obligado a escuchar. Y la quinta, la señal final, me dijo, sería la mayor prueba. Papá, me dijo que el tiempo se detendrá y volverá, pero no volverá, se revertirá. Describió un fenómeno en el que lo que llega tarde volverá pronto, donde lo que ya se había ido volverá a aparecer, pero de una forma invertida y extraña, como un reflejo en un espejo. Y el mensaje final, el que más me impactó, fue que estas señales, todas ellas, serían una cuenta regresiva, una advertencia para su regreso. Yo, que había ignorado la fe toda mi vida, me encontré al borde del precipicio, y mi propia hija, mi pequeña Sofía, fue la única que pudo guiarme. Ese fue el momento en que mi corazón, que había estado cerrado, se abrió y vi el mundo de una manera completamente diferente. Me es difícil explicar esto a cualquiera que me esté viendo. Ojalá pudiera compartir lo que sentí. Y si sientes algo similar, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta, que necesitan ser contadas. No puedo ignorar lo que pasó. No puedo ignorar el testimonio de las enfermeras que vieron regresar a Sofía. No son religiosas, pero vieron la luz en sus ojos, la serenidad en su rostro. Vieron el milagro. La ciencia puede explicar la vida, pero no puede explicar lo que le pasó a mi hija. Mi profesión me dio la credibilidad para decir lo que pasó. Los 7 minutos y 23 segundos de muerte clínica no son una invención, son un hecho, algo que he verificado y vuelto a comprobar. Y el mensaje de Sofía no es ficción, es un llamado, una urgencia. Siento en mi corazón la necesidad de compartir esto con el mundo, no para asustar, sino para prepararnos. Es una invitación a mirar dentro de ti, a tu propia vida. No se trata de religión ni de dogmas. Se trata de qué harías si supieras que algo está a punto de suceder. ¿Qué harías con tu tiempo? ¿Cómo vivirías tu vida? Y yo, el hombre que no creía en nada, ahora tengo un propósito. Y ese propósito es advertir al mundo. Mi hija me enseñó que la vida no se trata solo de lo que podemos ver y tocar. Se trata de lo que podemos sentir. Se trata de fe, esperanza y amor.
El mensaje de Jesús, a través de Sofía, no se trataba de miedo, sino de amor. Ella me enseñó que la empatía, el perdón y la búsqueda de una espiritualidad más profunda son lo que realmente importa. Mi viaje del escepticismo a la fe fue un viaje de dolor, pero también de sanación. Yo, que viví toda mi vida con el corazón cerrado, ahora siento amor como nunca antes. Y ahora, mi misión es compartir este mensaje, el mensaje de que el amor es lo único que realmente importa. Solo espero que mi historia pueda tocar tu corazón y hacerte reflexionar sobre tu propio viaje. Porque al final, todos somos mensajeros y nuestras vidas son un testimonio. La mía es sobre mi hija Sofía y la luz que me trajo, y estoy eternamente agradecida por eso. Si te identificaste con esto o te conmovió, por favor comparte esta historia con alguien que ames. Tus acciones pueden marcar la diferencia en la vida de alguien, y solo puedo agradecerte por ello. Después de que Sofía me lo contara todo, las semanas siguientes fueron un borrón. La medicina me enseñó a lidiar con la muerte, pero no con el regreso. Los monitores, el olor del hospital, la urgencia de mis colegas, todo parecía lejano. Mi mente estaba fija en un solo pensamiento. ¿Qué hago ahora? Soy cirujano, un hombre de hechos y diagnósticos. Los milagros no existen en mi realidad, o al menos no existían. Miré a mi hija, la misma niña que había tenido en brazos, pero con un brillo en los ojos que me asustó y me fascinó a la vez. No mostraba miedo, solo una profunda calma. Era la calma después de la tormenta, pero yo seguía en medio del torbellino. Me vi en un túnel, y la única luz que podía ver era la suya. Y el mensaje, las 5 señales, resonaban en mi cabeza. Como médico, me formaron para diagnosticar y resolver problemas, pero estas señales no eran un problema, eran una revelación. ¿Cómo podía ignorarlas? Sofía, con su recién descubierta sabiduría, empezó a cuestionarme. Papá, ¿por qué tiene miedo la gente? Jesús dijo que tuviéramos esperanza. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, pero un shock para mi mente. Yo, el padre que debía educar a Paisentoset, mi hija, estaba siendo instruido por ella. Me contó detalles que ni siquiera podía imaginar. Describió el perfume, el color del cielo y lo que estaba sucediendo. Y las 5 señales que me relató se convirtieron en el centro de nuestras vidas. No podía dejar de pensar en ellas: la división del cielo, el cambio de color del agua, el silencio de los animales, el sonido de la trompeta, la inversión del tiempo. ¿Qué significaba todo aquello? Mi mente racional intentó encontrar explicaciones científicas, pero cada intento fue inútil. Era como intentar explicar el color del sol a alguien que solo ha visto la noche. Y fue entonces cuando comprendí que la ciencia y la fe no son opuestos, sino caras de la misma moneda. Una explica el cómo, la otra explica el por qué. Y el por qué, el regreso de Sofía fue algo que tuve que aceptar. Él tenía un propósito mayor, y yo también, de alguna manera. El mundo seguía girando, pero yo sentía que estaba congelada en el tiempo. Las noticias en la televisión, el ajetreo de la gente en las calles de Cuenca, todo parecía un eco lejano. Mi vida profesional, antes mi orgullo y alegría, ahora parecía fútil. Me sentía como una espectadora, viendo una película que solo yo podía ver. Y la película trataba sobre el futuro. Las 5 señales se convirtieron en mi faro. Cada mañana miraba al cielo, al sol naciente. El cielo seguía allí, azul, intacto. Miraba el agua, el río que atraviesa la ciudad. El agua seguía clara. Salí de casa y los pájaros cantaban. El sonido de los perros y los coches me daba la sensación de que el mundo seguía su curso. Vivía la vida, pero a cada momento, las 5 señales que me describía mi hija me recordaban la urgencia de lo que estaba por venir. Era una tensión constante, la espera de algo que nunca se sabía que sucedería, pero Sofía me miró y en sus ojos vi certeza.
Papá, Jesús nunca miente. Necesitaba confiar, y si como yo alguna vez has sentido dolor por algo que aún no ha sucedido, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a compartir historias de esperanza, incluso en medio de la incertidumbre. Empecé a cuestionarme, ¿cuál era mi papel en esta historia? Yo, una cirujana que vivía para salvar vidas, ahora tenía la responsabilidad de advertir al mundo. El mensaje no era solo para mí, sino para todos. Sofía, con su inocencia, me dijo, «Papá, Jesús quiere que la gente se prepare. Dijo que el amor es lo único que importa». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Empecé a sentirme como un faro en medio del mar, con la responsabilidad de guiar a la gente. Tenía una nueva misión. Yo, que había vivido toda mi vida con el corazón cerrado, ahora sentía la urgencia de compartirla. No para asustar, sino para preparar. Empecé a preguntarme, ¿qué es realmente importante en la vida? ¿Cuál es mi propósito? Y la respuesta vino de Sofía. Papá, necesitamos amar más. Mi escepticismo, mi armadura, empezó a desmoronarse y mi corazón, antes tan frío, empezó a llenarse de una calidez que nunca antes había sentido. Y me sentí por primera vez en mi vida completo. Era la paz que no sabía que buscaba. La vida, que antes era una serie de problemas por resolver, ahora era un viaje espiritual. Las 5 señales de Sofía no eran solo profecías, sino una invitación a la reflexión, al cambio interior. Me enseñó que el verdadero milagro no era su regreso, sino la transformación de mi corazón, y que nuestro propósito en la vida es amar y ser instrumento de su amor. Por lo tanto, mi viaje ahora es ayudar a la mayor cantidad posible de personas a reconectarse con lo sagrado, a prepararse para lo que está por venir. Aprendí a perdonar, a tener más empatía por los demás y a amar. Y ahora mi misión, mi propósito, es ayudarte a hacer lo mismo. No sé qué me depara el futuro, pero sé que no me asusta, porque Sofía me enseñó a tener fe y sobre todo a amar. Y lo único que me importa es difundir este mensaje. Las semanas se convirtieron en meses. Observaba el mundo, y el mundo se observaba a sí mismo, ajeno a la urgencia que latía en mi pecho. Veía las noticias, la locura de la vida cotidiana, y todo parecía tan trivial. ¿Qué importaban la política, el dinero o los problemas cotidianos si el mundo estaba al borde de la transformación? Sofía, con su serenidad, era mi ancla. Me decía, papá, no te preocupes por lo que piense la gente. Necesitamos prepararnos. Y Jesús dijo que el amor es lo único que realmente importa. Sus palabras eran un recordatorio constante de que mi misión no era convencer, sino compartir. Lo que vi, lo que oí, lo que sentí, no era un sueño. Era real. Y mi responsabilidad como padre, como médico, como ser humano, era advertir. Advertir no del fin del mundo, sino del comienzo de algo nuevo, algo que la ciencia no podía explicar, pero que el corazón podía sentir. Y entonces, una mañana de septiembre, apareció la primera señal de Sofía. Estaba en casa, tomando café, cuando el cielo, que había sido perfectamente azul, empezó a partirse. No. Fue como si se abrieran nubes, ni como si pasara un avión. Fue como si una mano invisible rasgara la tela del cielo. Yo, un cirujano que vivía para ver la vida a color, vi cómo el cielo se abría, y a través de una grieta vi una luz. No era una luz cualquiera, era una luz que me recordaba a la que Sofía me había descrito, aterciopelada, no cegadora, sino reconfortante. La grieta se ensanchó y oí gritar a la gente en las calles de Cuenca. Vi coches detenerse, gente mirando al cielo con miedo. Estaba allí, presenciándolo, y recordé las palabras de Sofía. Jesús dijo que el cielo se partiría. Mi mente racional intentó encontrar una explicación, pero no la hubo.
Era lo imposible, lo inexplicable. Era la primera señal. Y sabía que no sería la última. La segunda señal fue tan sutil como impactante. El agua del mundo, en ríos, lagos y océanos, empezó a cambiar de color. No fue un cambio gradual, fue instantáneo. El río que atraviesa nuestra ciudad, antes turbio, ahora tenía un tono azul verdoso como el agua del mar. El color no era feo, era hermoso pero artificial. Vi gente con sus botellas de agua observando el agua con recelo. Vi a la ciencia intentando encontrar una explicación para el cambio, pero no la había. Los análisis mostraban que el agua era la misma, pero el color era diferente, era un misterio. Y yo, con el corazón acelerado, recordé las palabras de Sofía. El agua del mundo entero cambiará de color. Será algo que todos verán. Y supe en mi corazón que lo que estaba sucediendo no era casualidad, era una señal. Y lo más aterrador era que el mundo, de alguna manera, lo ignoraba. Era como si estuvieran ciegos a lo que estaba sucediendo, como si se negaran a verlo. La tercera señal fue la más aterradora. El silencio, un silencio que pesaba, que sofocaba. Estaba en el parque con Sofía y de repente el canto de los pájaros, los ladridos de los perros, el sonido de los niños jugando. Todo se detuvo. El mundo se convirtió en un gran silencio. Era un silencio tan profundo, tan pesado, que podía oír mi propia respiración. Sofía, con su calma, me miró y dijo: «Papá, Jesús dijo que el silencio preparará el corazón de las personas». Y yo, con el corazón acelerado, recordé su descripción. Habrá un silencio aterrador, pero preparará el corazón de todos. Miré a un lado y vi a la gente. Estaban inmóviles, en shock, como petrificados por el silencio. Era como si el mundo contuviera la respiración. Era una advertencia, una invitación a la reflexión. El mundo se detenía y sentí que era hora de reconectar con lo sagrado, con lo que realmente importaba, y supe que, en medio de todo el caos, mi hija era mi brújula. La cuarta señal fue la más impactante, el sonido. Un sonido que no era de la tierra, sino del cielo. Un sonido de trompeta celestial. Estaba en mi oficina cuando lo escuché. No era un sonido fuerte, pero fue un sonido que me penetró el pecho, que me hizo sentir la presencia de algo sagrado. Corrí a la ventana y vi gente en las calles de Cuenca. Estaban de rodillas, con los ojos cerrados, las manos en el pecho. Era como si estuvieran rezando. El sonido no era un sonido de guerra, sino un sonido de esperanza. Era un sonido que traía paz, que calmaba el corazón. Y yo, con lágrimas corriendo por mi rostro, recordé las palabras de Sofía. Se oirá el sonido de una trompeta que vendrá del cielo. Un sonido tan fuerte que todos lo oirán, sin importar dónde estén. Fue la mayor prueba de todas. Prueba de que lo que estaba sucediendo era real, que era de Dios, y que mi hija era la mensajera. Solo puedo agradecer a Dios por elegirme y darme la oportunidad de ver esto. La quinta y última señal fue la mayor prueba, la inversión del tiempo. Estaba con Sofía en el parque cuando el sol que ya se había puesto empezó a salir. No era un amanecer normal, era un amanecer invertido. Lo que era tarde, ahora era temprano. Lo que era noche, ahora era día. Vi gente con rostros confundidos. Era como si el mundo se hubiera vuelto loco. Yo, el hombre que creía en la ciencia, en la lógica, vi cómo el tiempo se invertía. Vi suceder lo que debería haber sido imposible. Y Sofía, con su sabiduría, me miró y dijo: «Papá, dijo que el tiempo se detendría y volvería atrás, pero no volverá atrás, se invertirá». Y fue la prueba definitiva. La prueba de que lo que estaba sucediendo no era una coincidencia, sino una profecía que se cumplía. El mundo se preparaba para su regreso, y yo, que había vivido toda mi vida sin fe,
Ahora sentía la urgencia de compartirlo, de advertir al mundo, de ser la voz que mi hija me enseñó a ser. Y ahora, después de todo lo que pasó, tengo una nueva vida, una vida con propósito. Me convertí en padre, no solo de Sofía, sino de todos los que necesitan escuchar esta historia. Comparto lo que pasó, no para asustar, sino para preparar. Mi vida se transformó. Mi escepticismo se convirtió en fe, mi pragmatismo en esperanza y mi dolor en amor. Mi hija, mi pequeña Sofía, me enseñó que el verdadero milagro no es lo que vemos, sino lo que sentimos, y que nuestra vida es nuestro mayor testimonio. Y mi testimonio es sobre Sofía, la niña que fue y regresó para enseñarme a amar. Y ahora les hago dos preguntas. ¿Alguna vez han tenido una experiencia que les haya cambiado por completo la perspectiva del mundo? Y de las 5 señales que Sofía vio, ¿cuál les resuena más? Por favor, compartan su historia en los comentarios. Juntos podemos difundir esperanza y preparar al mundo para lo que está por venir. Las semanas se convirtieron en meses. Observaba el mundo, y el mundo se observaba a sí mismo, ajeno a la urgencia que latía en mi pecho. Veía las noticias, la locura de la vida cotidiana, y todo parecía tan trivial. ¿Qué importaban la política, el dinero o los problemas cotidianos si el mundo estaba al borde de la transformación? Sofía, con su serenidad, era mi ancla. Me decía: «Papá, no te preocupes por lo que piense la gente. Necesitamos prepararnos». Y Jesús dijo que el amor es lo único que realmente importa. Sus palabras eran un recordatorio constante de que mi misión no era convencer, sino compartir. Lo que vi, lo que oí, lo que sentí, no era un sueño, era real. Y mi responsabilidad como padre, como médico, como ser humano, era advertir. Advertir no del fin del mundo, sino del comienzo de algo nuevo, algo que la ciencia no podía explicar, pero que el corazón podía sentir. Y entonces, una mañana de septiembre, apareció la primera señal de Sofía. Estaba en casa tomando café cuando el cielo, que había sido perfectamente azul, empezó a partirse. No fue como si se abrieran nubes ni como si pasara un avión. Fue como si una mano invisible rasgara la tela del cielo. Yo, un cirujano que vivía para ver la vida a color, vi cómo el cielo se abría y a través de una grieta vi una luz. No era una luz cualquiera, era una luz que me recordaba a la que Sofía me había descrito, aterciopelada, no cegadora, sino reconfortante. La grieta se ensanchó y oí gritar a la gente en las calles de Cuenca. Vi coches detenerse, gente mirando al cielo con miedo. Estaba allí, presenciándolo, y recordé las palabras de Sofía. Jesús dijo que el cielo se partiría. Mi mente racional intentó encontrar una explicación, pero no la hubo. Era lo imposible, lo inexplicable. Era la primera señal, y sabía que no sería la última. La segunda señal fue tan sutil como impactante. El agua del mundo, en ríos, lagos y océanos, empezó a cambiar de color. No fue un cambio gradual, fue instantáneo. El río que atraviesa nuestra ciudad, antes turbio, ahora tenía un tono azul verdoso, como el agua del mar. El color no era feo, era hermoso, pero artificial. Vi gente, con sus botellas de agua, observando el agua con recelo. Vi a la ciencia intentando encontrar una explicación para el cambio, pero no la había. Los análisis mostraban que el agua era la misma, pero el color era diferente. Era un misterio, y yo, con el corazón acelerado, recordé las palabras de Sofía. El agua del mundo entero cambiará de color, será algo que todos verán. Y supe en mi corazón que lo que estaba sucediendo no era casualidad. Era una señal, y lo más aterrador era que el mundo, de alguna manera, lo ignoraba. Era como si estuvieran ciegos a lo que estaba sucediendo, como si se negaran a verlo. La tercera señal fue la más aterradora: el silencio. Un silencio que pesaba, que sofocaba.
Estaba en el parque con Sofía y de repente el canto de los pájaros, los ladridos de los perros, el sonido de los niños jugando, todo se detuvo. El mundo se convirtió en un gran silencio. Era un silencio tan profundo, tan pesado, que podía oír mi propia respiración. Sofía, con su calma, me miró y dijo: «Papá, Jesús dijo que el silencio preparará el corazón de las personas». Y yo, con el corazón acelerado, recordé su descripción. Habrá un silencio aterrador, pero preparará el corazón de todos. Miré a un lado y vi a la gente. Estaban inmóviles, en shock, como petrificados por el silencio. Era como si el mundo contuviera la respiración. Era una advertencia, una invitación a la reflexión. El mundo se detenía y sentí que era hora de reconectar con lo sagrado, con lo que realmente importaba. Y supe que, en medio de todo el caos, mi hija era mi brújula. La cuarta señal fue la más impactante: el sonido. Un sonido que no era de la tierra, sino del cielo. Un sonido de trompeta celestial. Estaba en mi oficina cuando lo escuché. No era un sonido fuerte, pero fue un sonido que me penetró el pecho, que me hizo sentir la presencia de algo sagrado. Corrí a la ventana y vi gente en las calles de Cuenca. Estaban de rodillas, con los ojos cerrados, las manos en el pecho. Era como si estuvieran rezando. El sonido no era un sonido de guerra, sino un sonido de esperanza. Era un sonido que traía paz, que calmaba el corazón. Y yo, con lágrimas corriendo por mi rostro, recordé las palabras de Sofía: «Se oirá el sonido de una trompeta que vendrá del cielo, un sonido tan fuerte que todos lo oirán, sin importar dónde estén». Fue la mayor prueba de todas, prueba de que lo que estaba sucediendo era real, que era de Dios, y que mi hija era la mensajera. Solo puedo agradecer a Dios por elegirme y darme la oportunidad de ver esto. La quinta y última señal fue la mayor prueba: la inversión del tiempo. Estaba con Sofía en el parque cuando el sol, que ya se había puesto, empezó a salir. No era un amanecer normal, era un amanecer invertido. Lo que era tarde, ahora era temprano. Lo que era noche, ahora era día. Vi gente con rostros confundidos. Era como si el mundo se hubiera vuelto loco. Yo, el hombre que creía en la ciencia, en la lógica, vi cómo el tiempo se invertía. Vi suceder lo que debería haber sido imposible. Y Sofía, con su sabiduría, me miró y dijo: «Papá dijo que el tiempo se detendría y volvería atrás, pero no volverá atrás, se invertirá». Y fue la prueba definitiva. La prueba de que lo que estaba sucediendo no era una coincidencia, sino una profecía que se cumplía. El mundo se preparaba para su regreso. Y yo, que había vivido toda mi vida sin fe, ahora sentía la urgencia de compartirlo, de advertir al mundo, de ser la voz que mi hija me enseñó a ser. Y ahora, después de todo lo que pasó, tengo una nueva vida, una vida con propósito. Me convertí en padre, no solo de Sofía, sino de todos los que necesitan escuchar esta historia. Comparto lo que pasó, no para asustar, sino para preparar. Mi vida se transformó. Mi escepticismo se convirtió en fe, mi pragmatismo en esperanza y mi dolor en amor. Mi hija, mi pequeña Sofía, me enseñó que el verdadero milagro no es lo que vemos, sino lo que sentimos, y que nuestra vida es nuestro mayor testimonio, y mi testimonio es sobre Sofía, la niña que fue y regresó para enseñarme a amar. Y ahora les hago dos preguntas. ¿Alguna vez han tenido una experiencia que les haya cambiado por completo la perspectiva del mundo? Y de las 5 señales que Sofía vio, ¿cuál les resuena más? Por favor, compartan su historia en los comentarios. Juntos podemos difundir esperanza y preparar al mundo para lo que está por venir.